Buenos días, mi nombre es Caterine Trujillo. Y mi nombre es Nancy Estela Fontecha. Le vamos a hablar sobre la crisis financiera mundial de la materia de comercio internacional. Voy a hacer una reseña histórica de lo que ha sido la crisis financiera a través del tiempo. Para entender el poder transformador que puede tener una crisis financiera, hay que recordar 5 colapsos económicos que cambiaron el curso de la historia, derrumbando imperios, alterando sistemas económicos y cambiando el equilibrio del poder global. 235. La crisis del tercer siglo y el declive de Roma. El tardío imperio romano, que se vio expandido por todo el Mediterráneo y hasta por parte del Oriente Medio, África y Asia Menor, vio su economía empezar a desquebrajarse en el siglo III. La dinastía que asumió el control tras la muerte del emperador Cómodo reinó durante 4 décadas hasta terminar en el año 235 con el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados. La lucha por el poder que siguió rompió la cohesión interna del imperio y destruyó de este modo su red comercial. El imperio dividido finalmente se reparó en el curso de las campañas militares del emperador Aureliano en el año 275, pero nunca recuperó su antigua gloria. 1627. La quiebra del Imperio Español. Las vastas riquezas de oro y plata que mantenían el Imperio Español a finales del siglo XVI, gracias a las expediciones de los conquistadores al Nuevo Mundo, financiaban las numerosas campañas militares que llevaba a cabo en Europa. Como consecuencia, España expandió sus territorios hacia una gran parte de Italia, Alemania y los Países Bajos. Pero las constantes guerras y ocupaciones militares agotaban el tesoro español, que sufría una presión inflacionaria debido al influjo de plata y oro del Nuevo Mundo. En lugar de reformas las finanzas reales, el eficaz rey Felipe III condenó a España a un descenso hacia la irrelevancia a largo plazo. El ascenso al trono en 1665 del discapacitado y deformado Carlos II fue el último clavo en el ataúd del Imperio Español. Las burbujas de las compañías del Mar del Sur y del Mississippi. Aunque la burbuja de los tulipanes es más conocida, las burbujas gemelas de la Compañía del Mar del Sur y la Compañía del Mississippi, hinchas en Gran Bretaña y Francia a principios del siglo XVIII, tuvieron un impacto mayor en el mundo financiero global. Ambas burbujas se capacitaron sobre el enorme interés público por las crecientes colonias americanas de los dos países y su potencial económico, y ambas estallaron por la acción de charlatanes hábiles que gozaron del apoyo explícito del gobierno. Antes de estallar, las burbujas se habían hinchado hasta tamaños verdaderamente asombrosos. 1789. La Revolución Francesa. Los últimos 250 años han visto numerosas crisis económicas, pero antes de la Gran Depresión, ninguna había afectado al curso de la historia mundial tan profundamente como la que estuvo detrás del colapso de la monarquía francesa en 1789. La Francia prerevolucionaria era una nación en la que los élites adineradas engordaban mientras las masas pasaban hambre. La sangrienta revolución que siguió sacudió a Francia durante una década, llevando directamente a la época napoleónica y la eventual transformación de Europa, que pasó de ser un mosaico de territorios vagantes alineados a albergar a varias potencias imperiales. Gran Bretaña se convirtió en el mayor beneficiario del colapso económico de Francia.
la depresión. El crecimiento económico de los años 20 del siglo pasado destacó por la introducción de nuevas tecnologías, productos innovadores en el sector financiero y un entusiasmo sin límites por emplearlos por todos los sectores. Era el mercado alcista que experimentó, incluso tras el ajuste de la inflación, un crecimiento bursátil del 400% en el año finalizado en 1929. La productividad creció a un ritmo récord durante la década de los 20. Por la falta de control gubernamental sobre el sistema financiero y sobre la economía en general, no hubo una mano fuerte que pudiera detener la caída del abismo una vez que terminó el optimismo del mercado. El largo camino hacia la recuperación de la crisis duró 25 años, pasando por una guerra mundial y una transformación irreversible de las instituciones gubernamentales. Pero ¿cómo y cuándo empieza esta profunda crisis? Para el año 2007 los sistemas económicos y financieros globales llevaban ya varios años de un auge sostenido con inversionistas, empresarios, gobiernos y consumidores norteamericanos, todos beneficiándose de un crecimiento de riqueza que parecía no tener fin, con empresas cada vez más grandes, ricas y poderosas. Esta fiesta de prosperidad llegó a un abrupto final a mediados de ese año, cuando algunos bancos y financieras en Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a experimentar serios problemas de liquidez, es decir, cuando reconocieron que no contaban con suficientes fondos para hacer frente a sus obligaciones. Al principio los mercados asumieron que los problemas de estas entidades eran casos aislados. Algunos bancos habían hecho malas inversiones y estaban en problemas, pero los mercados se mantendrían estables y solventes y la vida continuaría tal como iba hasta ese momento. Pronto la realidad les mostraría un error. Uno tras otro, más bancos y financieras comenzaron a revelar grandes pérdidas, sus activos y valores empezaron a derrumbarse y el pánico comenzó a extenderse, no solo entre las economías del primer mundo, sino también hacia los países en vía de desarrollo. Pronto lo que se había creído eran casos aislados de bancos en problemas se transformó en una crisis financiera y económica global que ha puesto al mundo frente a un periodo de enorme incertidumbre y ha remecido hacia sus cimientos los principios del capitalismo. Así se inició una reacción en cadena donde estas inversiones riesgosas en activos de dudoso valor han generado enormes pérdidas para sus accionistas y a su vez la caída del valor de sus acciones. Ha desatado el pánico en los mercados financieros y crediticios de todo el mundo. Nadie está seguro de nada en el sistema financiero actual, porque no se sabe quién tiene esos activos tóxicos, es decir, esas inversiones que ya no valen nada. Cualquier banco o financiera podría quebrar y las personas que tienen allí sus dineros podrían verse afectadas. La contracción del crédito y la pérdida de riqueza se ha trasladado ya a la economía real en Estados Unidos y el mundo entero. El consumo de las empresas y las personas se ha contraído y los niveles de producción y empleo empiezan a decaer. En la década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las materias primas tras su abaratamiento en el periodo de 1980 al 2000. Pero en el 2008 el incremento de los precios de estas materias primas, particularmente el precio del petróleo y de la comida, aumentó tanto que comenzó a causar verdaderos daños económicos, amenazando con problemas sociales en los países que se encuentran en vía de desarrollo, la estanflación y el estancamiento de la globalización. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Aunque la crisis financiera y económica es un proceso complejo con múltiples factores que han influido en su origen y desarrollo, en lo fundamental este proceso se generó por el desbalance entre la economía, que se basa en la riqueza que efectivamente hay, y la economía virtual, que se basa en la riqueza que se piensa que habrá. Las políticas aplicadas por el gobierno de George Bush, propulsadas por su estrategia de guerra contra el terror, incluyendo las invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak, han significado un enorme dispendio de recursos y fabulosos niveles de gasto nunca antes visto, que se han financiado con préstamos y emisión de deuda pública.
La deuda del Estado norteamericano se ha disparado en los últimos años de manera impresionante, superando los 10 trillones de dólares, suma fantástica que equivale a más o menos 100 veces el Producto Bruto Interno como un país como lo es el Perú. Pero no solo se han distorsionado crecientemente las finanzas públicas estadounidenses, sino también las privadas. Para poder mantener el crecimiento económico y del consumo, el gobierno estadounidense mantuvo durante años las tasas de interés extraordinariamente bajas, abaratando el costo del dinero y fomentando el gasto excesivo por parte de familias y empresas. Como consecuencia, la economía norteamericana se ha convertido en una economía de exceso e irresponsabilidad, con consumidores que viven muy por encima de sus reales capacidades y recursos gracias a un acceso irrestricto al crédito. Adicionalmente, la visión ideológica del gobierno de Bush, que encarna a la derecha más conservadora y reaccionaria, ha fomentado el desmantelamiento del Estado, la concentración de la riqueza y la promoción del capitalismo salvaje. Así, las regulaciones sobre los mercados financieros y de crédito fueron profundamente relajadas bajo la consigna de que el Estado era innecesario y que el libre mercado lo resolvía todo. De esta manera se favoreció que se diera préstamos hipotecarios a familias sin capacidad de pago y que luego esos préstamos fueron empaquetados en títulos y bonos que eran clasificados AAA, es decir, casi sin riesgo. Fue así como se construyó un auge económico basado no en la real producción de riqueza, sino en la mera especulación, no en la inversión responsable, sino en la apuesta descuidada y donde las expectativas por mayores ganancias irrazonables e injustificadas terminaron contagiando, afectando a todos. Así se inició una reacción en cadena donde estas inversiones riesgosas en activos de dudoso valor han generado enormes pérdidas para sus accionistas y a su vez la caída del valor de sus acciones ha desatado el pánico en los mercados financieros y crediticios de todo el mundo. Nadie está seguro de nada en el sistema financiero actual. La contracción del crédito y la pérdida de riqueza se ha trasladado ya a la economía real en Estados Unidos y en el mundo entero. El consumo de las empresas y las personas se han contraído y los niveles de producción y de empleo empiezan a decaer. En la década de los años 2000 fue testigo del incremento de los precios de las materias primas tras su abaratamiento en el periodo de 1980 al 2000. Pero en el 2008 el incremento de los precios de estas materias primas, particularmente del precio del petróleo y de la comida, aumentó tanto que comenzó a causar verdaderos daños económicos, amenazando con problemas sociales en los países que se encuentran en vía de desarrollo, la estanflación y el estancamiento de la globalización. Extensión de la crisis. La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del menos 0,6% en el segundo trimestre del 2008. Australia y Nueva Zelanda también sufrieron contracciones. Cabe destacar que es cada vez mayor la preocupación sobre el futuro de los países con economías pujantes y emergentes, tal como lo es la incertidumbre respecto a los países tales como China e India en Asia, Argentina, Brasil, México en América y Sudáfrica en el continente africano, cada uno de ellos líderes en sus regiones y también afectados por esa crisis económica. Actualmente, todavía se encuentra vulnerable la estabilidad económica a nivel mundial, pues se hacen los mayores esfuerzos para poder lograr llegar a una mejora. Sin embargo, la caída del precio del petróleo afecta enormemente a los consumidores. Las guerras actuales, el desempleo, entre otros, hacen pensar que se sigue en la crisis que inició en el 2008. Es importante tener en cuenta las consecuencias de las crisis económicas, las cuales son inestabilidad en los precios, aumento drástico del desempleo, quiebra, aumento del no pago y morosidad, caída de las ventas, ingresos, producción y comercio, caída de la inversión y pérdida de la confianza, migraciones.